En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este contacto informativo de su noticiero ¿Qué pasa? Los saluda Odín Hernández. Antes de comenzar a repasar las informaciones más relevantes del día de hoy, te invitamos a seguir las medidas preventivas para combatir el COVID-19. Recuerda que juntos somos más fuertes. Comenzamos con la información. En materia nacional, Venezuela reporta nuevos casos de COVID-19. Queremos iniciar señalando que para el día de hoy debemos reportar 21 casos nacionales. Son casos de transmisión comunitaria, 16 que estamos investigando y vamos a conversar brevemente con ustedes acerca de cada uno de ellos, y 5 casos que en concreto se refieren a contactos con viajeros internacionales. De esos casos debemos decir, de los casos de transmisión comunitaria, uno de ellos es un hombre de 68 años, del estado Monaga, municipio Maturín, periodista sin antecedentes de viaje. Estamos estudiando de dónde proviene la cadena de contacto. Inició síntomas el 9 de mayo, presentó tos seca y acudió al Centro Centinela de Maturín. Se le toma PCR, es decir, la prueba molecular, y dio positivo el día de hoy, el día 19 de mayo. Está con síntomas leves, insuficiencia respiratoria leve, y fue ingresado en el CDI Centinela. Una mujer de 39 años del estado Apure, de San Fernando del Tamarindo, contadora, que tuvo contacto con un caso positivo. De allí la importancia de mantener siempre el respeto a la cuarentena, al distanciamiento social. Tenemos estos 110 casos de personas infectadas en Ecuador, en Perú, en Colombia y en Brasil, 81 de Colombia, 23 de Brasil y 6 de Ecuador, todas y todos en los sitios fronterizos cumpliendo la cuarentena. Como les había dicho antes, 43.089 venezolanos han ingresado, y de estos 43.089 venezolanos, 407 con infección por COVID-19. Fíjense esto, mira qué importante. Al día de hoy Venezuela tiene 749 casos. 407 de esos 749, 407, es decir, más del 50%, casi el 60%, casi el 60% son casos que vienen de otros países, que se infectaron en otros países y vinieron a Venezuela. Importante también decir que a los actuales momentos tenemos 253 pacientes recuperados, 33,8% del porcentaje de recuperación, y tenemos 486 casos activos. Jorge Rodríguez recalcó la importancia del uso de los medios preventivos para frenar el COVID-19 y destacó cómo estos se usan de forma gratuita en el país. Cuarentena social, voluntaria, radical. Uso generalizado del tapabocas con énfasis en los sitios públicos, en el transporte público, en el encuentro entre personas en caso de que esto sea necesario. Despistaje amplio, personalizado, casa por casa, como no ha hecho ningún otro país del mundo en el combate contra el coronavirus. Infraestructura hospitalaria que garantiza más de 23.000 camas para todas y todos los pacientes que resulten infectados por este virus que mantiene en vilo a la humanidad entera. Y el arsenal terapéutico, como vaya surgiendo en una enfermedad que es muy novedosa y que genera conocimiento médico, conocimiento científico
en tiempo real en la manera en que se va desarrollando. Desde los primeros tratamientos que se generaron, que incluían los tratamientos de soporte general, el ingreso en cuidados intensivos en los casos graves, la utilización de febrifugo, la utilización de medicamentos antipalúdicos y otros medicamentos antibióticos, hasta la incorporación posteriormente de la terapia con esteroides y de la anticoagulación. Todo ese arsenal terapéutico, con todo ese arsenal terapéutico cuenta el pueblo de Venezuela para el combate contra el coronavirus, en una coordinación muy estrecha entre la infraestructura médica que proporciona el Servicio Nacional de Salud Público y de Calidad, que incluye los centros diagnósticos integrales, que incluyen los hospitales Centinela, que incluyen los más de 10.000 médicos que se han desperdigado por todo el territorio nacional para visitar a los pacientes que hayan contestado la encuesta del Sistema Patria, y el sistema privado de salud que viene trabajando de manera coordinada con el Ministerio del Poder Popular para la Salud. El viceministro comparó la forma en que se ha atacado el COVID-19 en Venezuela a otros países del continente. Del COVID-19, huyendo de la desatención, huyendo de la xenofobia, huyendo de la indolencia de gobiernos que en modo alguno han atendido de manera adecuada esta pandemia. Y bueno, pues en el cumplimiento de su deber, estos hermanos de la misión médica cubana resultaron contagiados por COVID-19. Tenemos el caso también de una niña de 3 años de edad del estado Apures, municipio Achaguas, Cayo Seco. Presentó el 9 de mayo fiebre y tos, acudió a un hospital Centinela, se ingresó con el diagnóstico de neumonía, pero en razón de la presentación de los síntomas se le tomó una prueba molecular, una prueba de PCR, y dio positiva. Aun cuando actualmente está asintomática, fue ingresada en un hospital Centinela y está recibiendo tratamiento. Luego tenemos el caso de una mujer de 34 años del estado Aragua, municipio Girardot, personal de salud que estuvo en contacto con un caso positivo. Se le realizó la PCR y dio positiva el día de hoy. Actualmente está asintomática, pero aun cuando está asintomática, y eso hace una diferencia sustancial de lo que ocurre en todos los demás países del mundo. Si usted contrae el coronavirus en Ecuador, bueno, en Ecuador ni se diga, no le prestan atención ni siquiera si está asintomático. En Brasil el señor Bolsonaro decía que era una gripeciña, pero pongamos por caso México, que es un país que está atendiendo en estos momentos los pacientes que presentan una infección por COVID-19. Si usted está asintomático o síntomas leves, le dicen que se quede en su casa y que se mantenga aislado en su casa. En Venezuela, por orden del presidente Maduro, todos los pacientes y todas las pacientes con infección por COVID-19 deben ser ingresados o en los CDI, o en los CDI Centinela, o en los hospitales Centinela. Rodríguez en declaraciones también ofreció las estadísticas mundiales y las cifras hasta la fecha de la pandemia. Escogimos en esta oportunidad Estados Unidos de Norteamérica, que tiene 277 casos por millón de habitantes, el Ecuador, que tiene 158 casos por millón de habitantes, Perú, que tiene 85 casos por millón de habitantes, Brasil, que tiene 79, Chile, que tiene 25, Colombia, que tiene 12, y Venezuela, que tiene 0,35 casos por millón de habitantes. Hay una diferencia tremenda, brutal, entre países vecinos de Venezuela, como Ecuador, Perú, de la misma región, Brasil, que está en nuestro límite sur, es nuestro país limítrofe en el sur del país, Chile, Colombia, y allá, muy distante. Fíjense que en el caso de Colombia tiene algo así como 30 veces más casos por millón de habitantes reportados que Venezuela. En consecuencia, cuando los connacionales, los compatriotas venezolanos, se vienen de manera masiva por miles y miles desde Ecuador, desde Perú, desde Colombia, desde Brasil y desde Chile,
el riesgo que tienen de contraer infección por COVID-19 no es este, es este. Este si viene de Perú, o este si viene de Brasil, este si viene de Ecuador. Es decir, es un riesgo muchísimo mayor. Y así llegamos al final de este contacto informativo. Quien nos acompañó, Odín Hernández. Hasta la próxima, no sin antes recordarles que sigan las medidas preventivas para combatir el COVID-19. Juntos somos más fuertes.